Ahora Gálatas 3:2 nos dice, solo quiero que respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demandan la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Pablo confronta a los Gálatas ahora y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando por obras que demanda la ley o porque por medio de la fe escucharon la palabra, abrieron su corazón al sacrificio de Cristo Jesús, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y eso hizo que recibieran la unción del Espíritu Santo? Entonces Pablo les dice, el versículo 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. O sea, después que usted ha comenzado su carrera cristiana a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo que trae la conversión, el arrepentimiento, la fe, ahora ustedes pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos. O sea, ustedes están desechando la obra de Cristo y la del Espíritu Santo y pretenden por su propia fuerza ser cristianos y eso es imposible. Eso no puede ocurrir porque es una obra natural. Seguimos haciendo énfasis en la obra del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Eso es Gálatas 4:6, perdón. Gálatas 4:6. Gálatas 5:6 dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y ese es el título de nuestro tema. La fe que actúa mediante el amor. En Cristo Jesús no vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La fe que actúa mediante el amor es la fe que otorga el Espíritu Santo. Es una fe producto del mismo fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Ese amor hace que nosotros, al recibirlo en nuestro corazón como una acción sobrenatural, cuando recibimos el Espíritu Santo, hace que amemos a Dios de todo corazón, con toda nuestra fuerza, y hace que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso Pablo decía, ya nosotros somos hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Y en Romanos 8 dice que somos los que son hijos de Dios, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, esa fe que actúa mediante el amor pone su confianza en Cristo, depende de Cristo, no en el esfuerzo humano, sino en lo que ya Cristo ha hecho por nosotros y a través del poder del Espíritu Santo. El tema central de Gálatas, como yo le dije, se centra en Gálatas 5:13 a Gálatas 6:10. Gálatas 5:13 dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo resalta el amor como el resumen de toda la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Y entonces de allí en adelante, después de en Gálatas 5:16, él hace el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y después allí mismo comienza esa sección, el 5:16, la vida por el Espíritu. La Reina Valera dice, andad en el Espíritu, mientras que la Nueva Versión Internacional dice, vivir en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16, así que los que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de su naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de su naturaleza pecaminosa. Pablo nos insta a vivir mediante el Espíritu Santo, no por nuestro propio esfuerzo. Entonces, más adelante, él dice, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. No satisfazcáis los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa o de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieran. Hay dos naturalezas, la naturaleza espiritual que nosotros alimentamos, si dependemos del Espíritu Santo, si lo recibimos, si obedecemos. Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Si queremos realmente que Dios nos santifique, si queremos realmente ser semejantes a Cristo. Entonces los dos se oponen entre sí, de modo que no puedan hacer lo que quieren. Entonces Pablo también, ustedes saben, los gentiles, Pablo le estaba dando el consejo de que no era necesario circuncidarse, pero también llama la atención y por eso contrasta con las obras de la carne a no vivir una vida de libertinaje, que era la vida que realmente promovían los griegos, que vivían los griegos. Entonces, para el libertino, en él no hay ninguna lucha, porque lamentablemente sigue la inclinación de la carne y su naturaleza pecaminosa y siempre vive derrotado.
Para el legalista, para el judío, fariseo tradicional, y muchos de nosotros adventistas, no aceptamos la gracia, luchamos y luchamos sin conseguir la victoria, no se tiene paz ni amor, y el motivo es cumplir reglas, hacer cosas, pretender alcanzar el cielo por el miserable esfuerzo humano, lo cual es imposible. El verdadero creyente experimenta la lucha constante y agonizante en su propia mente, que es donde se batalla contra el pecado, y conoce la maravillosa obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha dado victoria sobre el pecado. Es una virgen sabia que ha aprovechado el Espíritu Santo y ha vencido en el nombre de Cristo. Sabe que no hay victoria sin dependencia de Cristo. Sabe que sin el Espíritu Santo no puede amar a Dios y a su prójimo. Y sin el Espíritu no hay victoria sobre el pecado. Por eso Pablo también nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Más adelante, también nos dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Los evangélicos han tomado eso como que ya la ley se abolió. No, eso no es el mensaje del Evangelio. O sea, si nos guía el Espíritu, no estamos bajo la ley. Allí se describe primero como una actitud en presente, una actitud constante para que la realidad del Espíritu sea eficaz en el creyente. O sea, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando dice que no están bajo la ley, es que obedecen los preceptos de Dios con gozo en el corazón, por el mismo fruto del Espíritu implantado en su corazón, no confiando en ellos mismos ni confiando en sus propios esfuerzos, sino en Cristo, por medio de la fe. Se someten al señorío de Cristo, dependen del Espíritu Santo, piden a Cristo ayuda diariamente, reciben el poder del Espíritu Santo y a través de él obedecen los preceptos de Dios de todo corazón. Contra tales cosas no hay ley, dice más adelante Pablo, porque es el Espíritu Santo el que da la obediencia. Inclusive vamos a ver más adelante que hay un fruto del Espíritu que no está en la lista de Gálatas, que es la justicia. Y no se refiere solamente a la justicia de la justificación por la fe, sino al cumplimiento de los justos requerimientos de la ley. Es decir, que ese fruto de justicia que otorga el Espíritu Santo nos ayuda realmente a obedecer la ley mediante la fe, por medio del amor. Nuestra motivación es que Cristo nos salvó, murió por nosotros y yo lo amo. Y por eso yo voy y trato de obedecerlo, no por mi propio esfuerzo, sino dependiendo de él y orando. Disculpen, estaba buscando algo. Bien, entonces vamos a seguir hacia adelante. No desecho, fíjense lo que dice Gálatas con relación a que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En contraposición también dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano, porque Cristo murió por nosotros. Como no podemos obedecer la ley, Cristo murió en nuestro lugar, nos otorga su justicia perfecta, somos justificados, declarados justos por Cristo. Y entonces, si fuese sido por la justicia, como dicen los evangélicos, que el Antiguo Testamento, esa dispensación es por las obras, no es por las obras, era por fe, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, eso está en Génesis 15, y Abraham recibió la promesa antes también de ser circuncidado, Romanos 4, entonces no se trata de las obras de la ley, sino de la fe, y siempre ha sido así. Abel le ofreció a Dios un más excelente sacrificio, y Dios lo aceptó porque era sacrificando un cordero, por eso Dios lo aceptó, porque Abel puso la fe en el sacrificio de Cristo, en lo que Cristo haría por él para su salvación, mientras que Caín llevó su propio fruto, su propio medio, su propio esfuerzo, y por eso no fue acogido o aceptado el sacrificio de Caín. Gálatas 3:24 dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. La ley es ineficaz para transformar nuestra naturaleza humana. La ley es nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía que nos lleva a Cristo. Y yendo a Cristo y deponiendo nuestra miseria delante de él y pidiéndole misericordia, entonces allí es que se produce esa obra maravillosa y sobrenatural que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgías,
otras cosas parecidas. Y les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En contraste, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Vamos a ver, dice humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos por el Espíritu. Aquí quiero hacer un énfasis, por ejemplo, los fariseos pretendían obedecer la ley como Pablo en cuanto a la ley intachable, irreprensible, diezmaban y todo lo hacían, pero Jesús decía que dejaban de lado la misericordia, la justicia y el amor, que era lo más importante, el cumplimiento real de la ley. Y Elena de White tiene una cita que dice que los fariseos, todo lo que ellos hacían no lo guardaba de la más vil hipocresía, de su egoísmo, de su avaricia, y lo vemos como perseguían a Jesús con odio, se llenaron de odio, de envidia, y mataron al autor de la vida, como les dijo Pedro, por envidia. El esfuerzo humano, la bancarrota espiritual del esfuerzo humano trae todo eso, trae inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, odio, discordia. Solo el Espíritu Santo puede salvarnos de esas cosas. Por eso, el fruto del Espíritu es amor, es un solo fruto. La alegría o el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad o la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la humildad. Tienen que ver, son formas del amor, es un solo fruto. Cerramos, mis hermanos, no puedo presentarles un cuadro, pero no solamente en Gálatas 5 está la lista de los frutos del amor, también en Colosenses 3, 2 de Pedro 1, del 5 al 8, 1 de Timoteo 6, 11, Efesios 5, 8, 9, Romanos 14, 17, tanto Efesios como Romanos mencionan la justicia. Y en todas las demás, la de Gálatas, Colosenses 3, 12, 14, 2 de Pedro 1, 5, 8, 1 de Timoteo 6, 11, el común denominador es el amor, es el fruto del amor que trae los demás frutos. Finalmente, Pablo nos dice, no hay ley que condene estas cosas, porque si usted anda en el Espíritu y vive en el Espíritu y recibe el Espíritu Santo y recibe el fruto del Espíritu, que es el amor, que es lo que lo va a cambiar y a transformar, usted va a dar fruto a semejanza de Cristo. Por eso Cristo decía, sin mí nada podéis hacer. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, el llamado es que andemos guiados por el Espíritu, que podamos andar guiados por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga en esta noche, y es mi deseo que en este año podamos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, concentrarnos no tanto en hacer cosas o estudiar más acerca de lo que ya conocemos, sino vivir a la altura de la luz que ya hemos recibido, amar a nuestro Señor y recibir cada día su santa presencia en nosotros.